Cuando hablamos de rock progresivo, la primera imagen que suele aparecer en nuestra mente es la de Inglaterra, con nombres como Genesis, Yes, Pink Floyd o King Crimson. Sin embargo, a principios de los años 70, otro país empezó a forjar una de las escenas progresivas más ricas, intensas y originales de toda Europa: Italia. Allí, el progresivo no fue solo una imitación de lo que venía de Londres, sino un género que adquirió identidad propia, profundamente marcado por la tradición cultural, artística y musical del país. El resultado fue una música teatral, poética y a veces desbordante de dramatismo, que aún hoy sigue siendo considerada única en la historia del rock. ¿De qué trata? Vamos a verlo. Y escribe antes en los comentarios si conocías de algún grupo de rock progresivo italiano. Escribe tanto el grupo de tu preferencia o tu canción y álbum favorito. Y así enriquecemos nuestros conocimientos musicales. Pupilla enormi volta al sole, la polvere e la sete. Italia, a finales de los años 60, vivía un ambiente de efervescencia cultural y política. Las universidades estaban llenas de movimientos estudiantiles. El cine de autores como Fellini, Antonioni o Pasolini exploraba nuevas formas narrativas, y la literatura buscaba cuestionar las viejas estructuras sociales. En ese contexto de experimentación, los jóvenes músicos italianos empezaron a interesarse por el rock psicodélico y el progresivo inglés. Al principio, muchas de sus primeras canciones eran versiones de grupos británicos, pero muy pronto se dieron cuenta de que podían aportar algo más, su propia tradición. Y así fue como el rock progresivo italiano se impregnó de elementos de la ópera, del barroco, de la canción popular mediterránea e incluso del jazz, creando un estilo distinto, mucho más lírico y emocional que el de sus colegas ingleses. El rock progresivo italiano se diferenció muy claramente del rock progresivo hecho en otros países como Francia o Alemania, por su decidida voluntad de cantar en italiano y no en inglés. Entre las primeras bandas en destacarse estuvo Le Orme, que comenzó como un grupo beat en los años 60, pero encontró su identidad progresiva con discos como Collage y sobre todo Felona e Sorona en 1973, una obra conceptual que narraba la historia de dos planetas opuestos y que hoy es considerada una de las joyas del progresivo mundial. Otra formación fundamental fue Premiata Forneria Marconi, o simplemente PFM por sus siglas, quizás la banda italiana más reconocida a nivel internacional. Su virtuosismo instrumental y su capacidad para combinar melodía con complejidad les permitió darle el salto fuera de Italia, con discos como Storia di un minuto y Per un amico. Se convirtieron en referentes, al punto de ser fichados por el sello de Emerson Lake and Palmer, con quienes editaron versiones en inglés para conquistar al público británico y estadounidense. Y no se puede hablar del progresivo italiano sin mencionar a Banco del Mutuo Soccorso, una agrupación que aportó un sonido más sinfónico y teatral, liderados por los hermanos Nocenzi en los teclados y la poderosa voz de Francesco Di Giacomo. Banco ofreció álbumes cargados de poesía como Darwin, una obra conceptual sobre la evolución del hombre, y Lo sono nato libero, que exploraba la libertad en un sentido político y existencial. Pero ¿de qué iba toda esta música? Lo que realmente distinguía al progresivo italiano del británico no era solo el idioma, sino toda una concepción estética. Mientras en Inglaterra el género buscaba la perfección técnica y la majestuosidad sinfónica,
En Italia, la música estaba impregnada de una sensibilidad teatral y profundamente emocional. Los teclados jugaban un papel central. Órganos Hammond, pianos eléctricos, melotrones y los nuevos sintetizadores Moog que permitían crear paisajes sonoros futuristas. A esto se sumaban pianos clásicos, guitarras acústicas de 12 cuerdas, flautas traversas que aportaban una delicadeza pastoral. Incluso instrumentos poco habituales en el rock, como flautas dulces o de pico, traversas, espinetas, clavecín, laudes, guitarras clásicas, etc. El violín, el oboe y el acordeón se integraban de manera natural, recordando al oyente que Italia tenía una herencia musical que venía de la ópera y de la música barroca. Las guitarras, más que buscar riffs agresivos, se centraban en los arpegios y en pasajes atmosféricos, mientras que la batería exploraba métricas irregulares, compases cambiantes y dinámicas muy contrastadas. Esto daba a cada pieza un carácter impredecible. Podía comenzar como una balada intimista al piano y transformarse de repente en un estallido sinfónico. En cuanto a la narrativa, los discos italianos se inclinaban por conceptos filosóficos, históricos y literarios. Darwin, de Banco, reflexionaba sobre la evolución de la humanidad. Felona e Sorona de Leorne narraba el destino de dos planetas en eterno contraste, como metáfora de la dualidad humana. PFM, en Per un amico, exploraba la amistad, el paso del tiempo y la fragilidad de los vínculos humanos. Otras bandas como Aria abordaban la política, la lucha social y la utopía revolucionaria, mientras que Goblin exploraba lo oscuro, lo onírico y lo terrorífico a través de sus composiciones para cine. El progresivo italiano no era solo música para exhibir virtuosismo, era un viaje emocional y conceptual, donde cada instrumento tenía un papel dramático y cada canción era parte de un relato mayor. Esa combinación de técnica, poesía y teatralidad hizo que este movimiento se convirtiera en una de las expresiones más originales del progresivo a nivel mundial. El periodo entre 1971 y 1976 fue la verdadera edad de oro del progresivo italiano. Se editaron decenas de discos que hoy son considerados de culto. Vamos a expandir. Una de las bandas más radicales fue Aria, liderada por el vocalista Demetrio Stratos, un cantante capaz de experimentar con la voz de maneras casi imposibles, usando técnicas cercanas a la música contemporánea y al jazz avant-garde. Su propuesta era además política, alineada con la izquierda radical de la época. Otro nombre inolvidable es Il Balletto di Bronzo, cuyo álbum IS de 1972 es recordado como una de las obras más complejas, oscuras y desafiantes del progresivo. Su carácter enigmático lo convirtió en un disco de culto. En un terreno distinto, pero igualmente importante, surgió Goblin, quienes saltaron a la fama gracias a sus colaboraciones con el cineasta Dario Argento. Sus bandas sonoras para películas como Profondo Rosso o Suspiria demostraron que el progresivo italiano podía crear atmósferas inquietantes y cinematográficas. También brillaron grupos como New Trolls, que mezclaban con gran habilidad la energía del rock con el sinfonismo clásico, creando obras como Concerto Grosso per i New Trolls, donde el rock y la música barroca se daban la mano de manera magistral. Wishing you to be so near to me, La elevadísima calidad de las producciones italianas, el hecho de que incluso algunos grupos que cantaban pop decidieron cantar rock progresivo, algo insólito pues normalmente sucede a la inversa, y a que algunos discos de grupos como Van der Graaf Generator llegaron a ocupar el primer lugar en las listas de popularidad en Italia, terminó por llamar poderosamente la atención en Gran Bretaña, donde Peter Sinfield y otros como Keith Emerson, quien ya conocía la escena local italiana, hizo que algunos grupos pudieran grabar discos en inglés, pensados para el mercado foráneo. La verdadera internacionalización del rock progresivo italiano llegaría más tarde, en la década de los 1980, cuando la disquera japonesa King Record
realizaría numerosas reimpresiones de las ediciones originales italianas, lo que ayudaría a que muchos de los discos originales, auténticas piezas de colección, pudieran llegar a un público más amplio. En México, tales ediciones son altamente valoradas y hay un auténtico culto hacia los grupos italianos de rock progresivo, y no pocos discos de aquella época son estimados como de lo mejor que se haya hecho, no solo en Italia, sino en términos del rock progresivo en general. Prueba de este culto hacia los grupos italianos en Japón y en México es el hecho de que Banco grabó un álbum doble en vivo en 1999 y Premiata tiene grabados discos en vivo en Estados Unidos y uno en Japón. Y aunque en su época dorada prácticamente jamás salieron de Italia, hacia fines del siglo XX y en los albores del XXI, las visitas de los grupos aún en activo como PFM, Banco, Leorme, New Trolls y il Balletto di Bronzo no son ya extrañas ni en Estados Unidos ni en Japón ni mucho menos en México, donde son ya una sana costumbre de la escena rock nacional mexicana. Vamos a hablar un poco de los álbumes y las canciones más representativas en este país. Hablar del rock progresivo italiano no estaría completo sin detenernos en algunos de sus discos y canciones más representativos, aquellos que no solo definieron la época, sino que se han convertido en auténticos pilares del género. Uno de los más recordados es Felona e Sorona de Leorme, publicado en 1973. Se trata de un álbum conceptual que relata la historia de dos planetas opuestos, uno siempre luminoso y otro eternamente oscuro. La música refleja esa dualidad con pasajes suaves y melódicos que contrastan con estallidos dramáticos y sombríos. Canciones como Sospesi y El Incredibile muestran la habilidad del grupo para unir poesía y técnica en una misma obra. Dove il cielo si nasconde e quando De Premiata Forneria Marconi, quizá el disco más influyente sea Per un amico, que hemos estado hablando. En él conviven melodías delicadas con momentos de gran complejidad instrumental. El tema Appena un po' es un viaje sonoro en sí mismo. Empieza como una pieza de cámara con guitarras y flauta, para transformarse en un clímax sinfónico cargado de energía. Este álbum consolidó a PFM como el grupo italiano con mayor proyección internacional. Por su parte, Banco del Mutuo Soccorso dejó una huella imborrable con Darwin de 1972, un disco conceptual que narra el origen y la evolución del hombre, con la poderosa voz de Francesco Di Giacomo y los teclados de los hermanos Mosensi. El álbum combina majestuosidad sinfónica con letras filosóficas. Canciones como L'Evoluzione y 750.000 anni fa l'amore se han convertido en clásicos del progresivo europeo. Il tuo branco ai pozzi, le labbra secche. Da me io non posso possederti. En el terreno más experimental aparece il Balletto di Bronzo, con su obra maestra Yes, considerado uno de los discos más complejos y oscuros de la escena italiana. Sus canciones están llenas de estructuras impredecibles, ambientes inquietantes y una ejecución instrumental casi desbordante. No es un álbum fácil, pero es justamente esa intensidad lo que lo ha convertido en una pieza de culto. No podemos olvidar a Aria, cuyo álbum Arbeit macht frei introdujo una visión política y radical al progresivo. Con la voz inigualable de Demetrio Stratos, el disco combinaba jazz, rock y experimentación vocal. Canciones como Luglio, Agosto, Septiembre, Enero marcaron la diferencia y mostraron que el progresivo también podía ser una herramienta de crítica social. Y por último, en un terreno diferente pero igualmente importante está Goblin, que con discos como Profondo Rosso y Suspiria
revolucionaron la música de cine. Sus atmósferas oscuras, llenas de sintetizadores y bajos hipnóticos, acompañaron las películas de Dario Argento y definieron el sonido del terror italiano de los años 70. En todos estos álbumes hay un elemento común, la ambición artística. Ninguno buscaba crear canciones simples o comerciales, todos querían contar historias, explorar emociones y llevar al oyente a un viaje sonoro irrepetible. A finales de los años 70, la llegada del punk, la música disco y el pop comercial desplazó al progresivo del centro de la escena, no solo en Italia, también en Gran Bretaña. Muchas de estas bandas se disolvieron, mientras otras se adaptaron a los nuevos tiempos con estilos más accesibles. Pero lejos de desaparecer, el progresivo italiano quedó como un género de culto. En los años 90 y 2000, gracias a la reedición de vinilos y al interés de coleccionistas de todo el mundo, la escena vivió una especie de renacimiento. Festivales especializados y nuevas agrupaciones siguieron alimentando esta tradición. Hoy, el rock progresivo italiano es valorado no solo como una curiosidad exótica dentro del progresivo mundial, sino como un pilar fundamental que le dio al género una sensibilidad única y profundamente mediterránea. El rock progresivo italiano no fue simplemente una copia del modelo inglés, sino una reinvención hecha con la pasión y la poesía característica de su cultura. Fue música que combinó la rebeldía juvenil con siglos de herencia artística, creando un sonido que sigue sorprendiendo a quienes lo descubren por primera vez, porque si el progresivo británico nos llevó a mundos de fantasía, el italiano nos habló del alma humana, de la historia, de la política y del drama de la vida cotidiana. Así, cada vez que escuchamos un disco de Leorme, de PFM, de Banco o de Area, estamos entrando a un universo donde la ópera, la filosofía y el rock se encuentran en un mismo escenario. Y quizá esa sea la mayor huella del progresivo italiano, recordarnos que la música, cuando es sincera y apasionada, nunca envejece. ¿Tienes alguna otra banda del progresivo italiano que no se haya mencionado? Escríbelo en los comentarios. Muchas gracias por tu atención.